Sean bendecidos en esta noche. Saludamos a aquellos que nos ven a través de este Facebook Live. Somos el Centro de Discipulado Mundial aquí en Pitaya, Humacao. Damos comienzo a nuestro estudio bíblico esta noche de 52 semanas con Jesús. Hoy entramos al estudio número 32, donde habla un guerrero de oración. Estamos conociendo las características de Jesús y una de ellas que vamos a hablar hoy es un guerrero de oración. Así que saludamos a los hermanos que están aquí presentes. Dios me los bendiga mucho en esta noche. Vamos a ponernos en pie para así orar al Señor. Padre, gracias porque en esta noche, Señor amado, hay gente conectada con deseo de escuchar tu palabra. Gracias por cada uno de los hermanos que está aquí presente en esta noche, que ha hecho el esfuerzo para recibir de tu palabra. Pedimos tu dirección, Espíritu Santo, y te damos gracias, Señor amado, por lo que tú haces en cada una de nuestras vidas. Queremos hoy reconocer tu presencia en este lugar y reconocer tu presencia a cada vez de cada hermano que está recibiendo esta palabra en esta noche. Gracias por todas aquellas personas, Señor, que se están conectando para recibir una palabra fresca a través de tu Espíritu. Y a cada hermano que está aquí presente en esta noche, fortalécelos por su esfuerzo. Y te pedimos tu dirección, Espíritu Santo, para llevar a cabo este estudio en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias y te pedimos tu bendición sobre cada hermano en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Así que gracias a los hermanos, se pueden sentar. Y habla este capítulo de un guerrero de oración, es el estudio 32. Y hay muchas bases bíblicas que hay ahí, Romanos 8, 26 al 30, Santiago 5, 13 al 18, Salmo 141, 1 al 2 y Salmo 4, 1 al 5. Pero voy a dar lectura a Mateo 6, 5, 8, de la expresión que hizo Jesús sobre la palabra de la forma en que debemos orar, ¿verdad? Y le hablaba a él a sus discípulos y dice así: y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienes su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Así que la semana que viene estaremos hablando de lo que dice ahí próximamente del Padre Nuestro, pero entonces vamos a hablar en esta noche de cómo Jesús era un guerrero de oración. Cada una de nuestras vidas, ¿verdad?, está alineada al Señor a través de esa plática que tenemos con nuestro Dios. Una de las herramientas muy poderosas, y por eso escogí este tema, que es la oración. La oración en los cristianos debe ser la prioridad de cultivar nuestra relación con Dios. Una de las mejores maneras para crecer en nuestro andar con Jesús es la oración. Así que cuando oramos, hablamos con Dios sobre lo que sucede en nuestras vidas, nuestros anhelos, nuestras luchas y nuestros temores. Cuando usted habla con el Señor, usted le expresa a Él cómo usted se siente. Orar a Dios nos acerca a Él. Dice que la oración abre la puerta para que recibamos su palabra, su consuelo y las bendiciones que Él desea darnos. También la oración también fortalece nuestra fe. Cuando tú oras, al orar sentimos la presencia y el poder del Espíritu Santo, y su presencia nos llena de gozo, de valentía para obedecer al Padre en todo momento, viviendo siempre dentro de su voluntad. Cuando usted ora a Dios, usted sabe y entiende que en ese momento Él lo está escuchando, pero a veces esa no es la realidad. Y dice el escritor que cuando uno de los temas que pone, ¿me oyes ahora? Y habla, ejemplo, que expresa el autor sobre cuando tú usas tu celular en la mano o la presión sanguínea se te sube o has pronunciado otras frustrantes palabras como esta, ¿puedes oírme?
Y el que tiene la experiencia, ¿verdad?, de tener una compañía nueva de celular o una experiencia de que tiene una llamada urgente y a usted le molesta tanto que usted no escuche a la persona, o si es una llamada para una firma de un banco o una llamada que usted esperaba hace años, pero cuando usted escucha la conversación o se escucha entrecortada o la persona no te escucha o tú no escuchas a la persona, o lo más fatal que puede ocurrir es que se caiga la llamada. Y es ahí donde te has sentido así respecto a la oración. Nos hace la pregunta el escritor. ¿Te has preguntado alguna vez si Él te está oyendo, refiriéndose al Señor? ¿Te has preguntado alguna vez si, al igual que las llamadas telefónicas, tus oraciones se caen? Cuando pensamos que Dios no nos está escuchando, que Dios, por más que oramos quizás por meses, por años, por días, por semana, pensamos que Dios no nos está escuchando, pero Dios sí nos está escuchando. Es necesario, la oración es la lucha más grande que tenemos en nuestra vida cristiana. Es difícil mantener una vida constante en oración y en especial a veces en los momentos difíciles. Mantener una constante oración y en especial a veces mantener la convicción de que algo ocurra o si esto está bien. Pero aún así debes persistir. Eso no debe ser la herramienta más poderosa de la comunicación con Dios y su intervención en medio de cada situación que estés viviendo. Y encontré esa imagen que dice ahí: cuando tus rodillas tocan el suelo, tu corazón tocará el cielo. Así que cuando tú te postras al Señor, cuando tú oras, cuando tú clamas a Él, no pienses que Él no te está escuchando. Él te está escuchando claramente, pero a veces en nuestros momentos de intimidad y nuestros momentos de oración, el Señor a veces hace como pausas en nuestra vida para ver qué nosotros vamos a hacer, o no es el tiempo indicado de Él contestarnos en ese momento. Pero Él siempre te escucha. Por eso habla en Mateo 6, 5, 8, que fue la base bíblica que comencé leyéndote. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y entonces yo no sé si usted ha escuchado ese tipo de persona que cuando va a orar hace como una introducción, entonces después hace como un desarrollo y después hace como un final, y usted a veces cuando escucha ese tipo de oración, usted ni entiende lo que la persona está diciendo. Pero asimismo es la vida complicada cuando nosotros mismos nos complicamos la vida para llamar la atención de Dios cuando ya Él nos está escuchando. Por eso nos dice y nos da un mandato: cuando ore y una enseñanza, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y a tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Esa es la oración que tú haces en tu intimidad, que nadie te ve, que nadie sabe lo que tú le estás diciendo a Él, y en cuando menos tú esperas, Él te sorprende. Esa es la oración de tú y Dios, de tú sentarte con tu Padre. Es cuando un hijo se sienta con su papá a tener un diálogo, pues aún más así, porque Él es tu Padre celestial que murió por ti en la cruz del Calvario. ¿Cuánto no más Él te va a escuchar? Y dice más adelante: y orando no unéis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Señor, allá tú que estás en los cielos, que dice tu palabra. Cuando a veces lo que solamente le tenemos que decir al Señor: Señor, estoy aquí, haz tu voluntad. No sé ni qué decirte. Yo no sé si usted ha vivido esos momentos. Yo no sé ni qué orar ahora, pero yo necesito que tú me ayudes. Ahí usted no tuvo que tomar ni un curso de homilética ni nada de esas cosas que se estudian la palabra. Es simplemente usted tener esa sinceridad que vamos a hablar más adelante con el Espíritu Santo, con Dios, porque Él te está escuchando. No hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que nosotros lo pidáis. Antes de tú mencionarlo, Él sabe ya lo que tú le vas a decir.
pero Él quiere que tú se lo digas. Mira qué cosa más tremenda, Señor, ¿por qué tengo que pasar tanto trabajo? Pero eso es así, el Señor quiere escucharte, el Señor quiere saber qué es lo próximo que tú le quieres decir, qué es lo próximo que tú le quieres pedir, aunque Él sabe ya cuál es tu necesidad. Él nos creó a su imagen y semejanza, Él sabe cuando nos atribulamos, Él sabe cuando estamos tristes, Él sabe cuál es la circunstancia que estamos atravesando, pero a Él le gusta escucharte. En lo secreto. Puede ser, amado hermano, que usted tenga su espacio de orar, usted tenga quizás un espacio particular donde usted se sienta a hablar con el Señor. Hay un lugar donde usted habla con Él. Hasta en su auto, quizás usted va de camino. A veces la gente se cree que usted está hablando solo, pero usted está hablando con el Señor. Pero como hay carros inteligentes, quizás la gente cree que tú estás atendiendo una llamada. Pero asimismo es esa conexión que Dios quiere que tú desarrolles en medio de este tiempo para orar con el Padre y decirle cómo tú te sientes. Dice que la oración no viene de manera natural para la mayoría de las personas, dice el escritor. Con frecuencia la intercesión se siente como una batalla, pero a la misma vez como una bendición. Tú puedes tener una guerra ahí de tu oración, de quizás por tu familia, por tu matrimonio, por tu vida, por tu trabajo. Pero esa misma intercesión que tú tienes ahí profunda, vas a lograr obtener una bendición. Pero créeme que va a ser una intercesión, vas a tener tu batalla en medio de ese momento que tú sacas para hablar con el Padre. Y hablar con el Padre es como si yo estuviera hablando con una persona que me conoce porque Él sabe cómo yo soy. Dios sabe cuando tú tienes coraje y no tienes ganas de hablar con Él. Dios sabe cuando tú estás triste. Y créeme que la herramienta de la oración es lo que te libera, la herramienta de la oración es lo que te hace fuerte, alimenta tu espíritu, esa comunión que tú tienes con el Espíritu Santo. Que es tu amigo que se lo dijo, le enviaré un consolador. Y ese es el Espíritu Santo que está en medio de nosotros, que mora en nosotros. Y es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos comunicarnos con el Padre y hablarle y decirle cómo nos sentimos. Dice también que tu intercesión debe ser constante y sin miedo. Y tú sabes lo que añadí ahí, que debe ir agarrada de tu fe. Porque si tú oras es creyendo que el Padre lo va a hacer. En el tiempo que Él se tome, en la manera que Él lo haga, pero Él lo va a hacer. Dice Romanos 8, 26, 30, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestro momento de debilidad, nuestra debilidad, porque hemos de pedir como nos conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, el mismo Espíritu. Hay ocasiones que, ¿verdad?, tú oras al Señor y no entiendes ni lo que le estabas diciendo, pero es el mismo Espíritu dirigiéndote. Hay veces que ni te sientes así o estás haciendo una oración, pero es que yo no estoy orando por mí, yo estoy orando por otra persona. Y ahí mismo también tú eres fortalecido. Y dice, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, mas Él escudriña tu corazón, tu pensamiento, tus emociones, y Él sabe realmente qué es lo que tú le quieres expresar a Él. Pero Él te da la oportunidad de que tú se lo digas. Yo no sé si usted ha estado en un momento difícil, y yo lo he practicado en mi vida. He tenido momentos muy difíciles que no tengo ni palabras para expresar en el momento que yo esté parada en medio de asuntos familiares, en medio de cosas que hemos tenido que vivir como familia. Pero lo único y la única herramienta que me ha funcionado ha sido la oración. Señor, ¿qué hago ahora? Y siento que el Señor me dice, ora. En todo este revolú, ora. Y yo empiezo a orar, no en voz baja, cuando estoy con mi familia, oro en voz alta. Ellos entienden y saben que es la única herramienta. Si usted ora y usted enseña a su familia a orar, aunque no le sirvan al Señor, llegará el momento que te van a decir o te van a llamar y te van a decir, ora por mí, porque tengo tal situación, necesito la oración. Y este es el tiempo donde la gente necesita más de la oración. Aquí vemos que la oración entre nosotros y Dios no es para impresionar a los demás.
nuestro corazón no tiene la actitud correcta, ni si lo buscamos es lo que además los vean y admiren por nuestras palabras, lo que digan los demás. Ay, Dios mío, cómo ora esa hermana o cómo ora ese hermano. No es eso. Es tu sinceridad con el Señor. Es esa comunión que tú tienes con el Espíritu. Dice, al orar, nuestro deseo más grande debe ser pasar tiempo con Dios y hablarle desde lo más profundo de nuestro corazón. Dios bendiga a los que pueden estar 1 y 2 horas hablando por teléfono o testeando, porque yo no sé. Yo soy más presencial. Pero hay gente que está horas y horas hablando por el teléfono y pueden tener una conversación de 1 hora y media, de 2 horas. Hay casos que de verdad tengo que estar en ese momento porque estoy atendiendo a alguien y necesita que yo le escuche por 1 hora y media. Gloria al Señor. Pero esa misma devoción de que nosotros nos gusta hablar, porque los latinos somos así, el puertorriqueño le gusta hablar. ¿A quién no le gusta hablar aquí o ahí de los que están viendo a través de esta transmisión? El puertorriqueño por lo tal le gusta hablar y buscan diferentes temas. Pues así mismo debe ser nuestra conversación con Él. Él desde lo más profundo de nuestro corazón. Es cierto, nuestro Padre sabe de antemano lo que necesitamos. Mira qué cosa más terrible. Pero a la misma vez yo le tengo que expresar lo que yo necesito. Pero como a todo buen padre, a Él le encanta escuchar la voz de sus hijos. Y Él conoce nuestra voz. Él sabe cuando tú le estás hablando. Él sabe cuando tú le expresas algo. Vemos así que el énfasis de la oración debe ser fortalecer nuestra relación con Dios, acercarnos a Él, pasar tiempo en su presencia, compartir con Él lo que nos ocupa en nuestro corazón y oramos porque nuestra relación con Dios es importante y es vital en medio de este tiempo. Y entonces nos aconseja que debemos hablar con Dios. Debemos conversar con Él. Por eso nos insta a Jesús a ir a los secretos, porque había momentos que Jesús se iba a esconder allá a orar. Se iba allá dentro del lago, se iba allá a lugares secretos para orar y pedir dirección al Padre. Dice el escritor que se supone que la oración sea un diálogo, pero a menudo sentimos que es un monólogo. Usted está hablando como solo, pero no es así. No se sienta que usted está hablando solo. Usted está hablando con el Señor. Y asegúrese, y es lo que nos insiste el escritor, que Dios está escuchando lo que lo que tú le estás diciendo. Lo que Él quiere es oírte, porque Él conoce tu voz. Un diálogo es aquella conversación entre dos personas que se ponen una idea y comentarios de forma alternativa, pero un monólogo es un discurso que genera una sola persona. Usted a veces habla solo, eso es normal, porque usted tiene que hablar con alguien, o si no, pues habla solo. Usted en su auto, yo lo practico, yo hablo con el Señor y a la misma vez le digo al Señor, hoy voy hablando, ahora me toca hacer esto, tengo me falta sobre hacer esto. Usted practica esa conversación. Asimismo, usted debe practicar ese análisis, ¿verdad?, con el Señor. Todos estamos buscando el descifrador de códigos, la manera para romper la caja fuerte de Dios, dice el escritor, y buscar, ¿verdad?, cómo es que Él nos entiende, cómo Él sabe que cada uno de nosotros tiene necesidad, cómo Él entiende que cada uno de nosotros hace una oración independiente. Él la escucha todas y trabaja con cada uno de los asuntos. Mira qué grande es el Dios cual nosotros le servimos. Está muy pendiente a cada asunto, a cada pensamiento, a cada lucha interna que tú tienes, porque Él te escucha y Él sabe que tú tienes necesidad de Él. Lo único que te está pidiendo en esta noche es que cierres la puerta y te vayas a los secretos y hables con Él y le digas cómo tú te sientes. Pero nuestra oración es escuchada por el Padre Todopoderoso y Él mismo sabe que nos conviene y qué debe ser quitado de nuestras vidas. Así que cuando Él te apriete o te amoneste o te hable y te diga, tienes que modificar tu carácter, tienes que modificar tu paciencia, la paciencia es producto de prueba, tienes que saber cómo hablas, tienes que saber cómo dices las cosas.
Mi esposo me dice mucho eso. Tú tienes que saber cómo tú dices las cosas. Porque yo trabajo con familias de comunidades. Y yo sí, yo sé cómo tengo que decir las cosas. Pero a veces uno dice las cosas como las debe decir. Y a veces así nos pasa con el Señor. No le decimos a Él cómo, ¿verdad? Exactamente nos sentimos, pero ya Él lo sabe. Así que Él busca la manera a través de una alabanza, a través de alguien, a través de una persona que te hable, que Dios usa, a través de un hermano que te diga, yo necesito orar por ti. ¿Cómo esa persona lo sabe? Pues tiene, al lugar secreto se mete, algo hace diferente que Dios le muestra tu necesidad. Pero es necesario en medio de este tiempo que entendamos que Él nos escucha y que es bueno estar en lugar secreto con Él. Dice en Santiago 5, 13, 18, ¿está alguno entre vosotros afligido? Mira lo que nos recomienda, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Y dice también que Elías era un hombre sujeto a las pasiones semejantes a nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió por 3 años y 6 meses. Pero dice también, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Así que hay momentos que quizás se cierre la puerta y no encuentres la solución, pero Dios va a estar ahí porque Él sabe de qué tú tienes necesidad. Y si estás afligido, lo que te recomienda es, porque usted en una aflicción no quiere orar. Dígame si no es cierto. Uno cuando está afligido o cuando está triste no quiere orar. Pues es lo que nos recomienda Jesús, que oremos. ¿Y quién va a orar cuando está triste? Mire, aunque no le salga ninguna palabra, le puede decir, Señor, aquí estoy. Y Él te va a confortar. Y cuando vienes a ver, vas a comenzar a adorarlo. Y cuando vengas a ver, ya estás orando. Pero no podemos dejar que todo lo que está a nuestro alrededor detenga lo que Dios tiene para nosotros. Puedo orar para que Dios conceda los deseos. Lo bueno es que aunque hagamos la pregunta equivocada, Dios aún está dispuesto a darnos la respuesta correcta. Señor, ¿por qué? Y Él no te la contesta, pues se tarda, pero después, más adelante te vas a dar cuenta por qué Él no te habló y por qué te está dando la respuesta correcta en el momento que más tú la necesitas. Eso es así. La oración puede llegar. Tú y yo podemos estar aquí orando y podemos orar por alguien que está enfermo en algún lugar y la oración va a llegar. No tiene límites. Es cuánto tú anheles orar y dedicar tu tiempo, un tiempo, no todo el día. Daniel oraba 3 veces al día, dice la palabra, y a puerta abierta, que todo el mundo lo viera. Y tuvo en peligro. Pero yo digo, por esas oraciones y por esos clamores que él hacía, Dios lo libró de muchas angustias. Asimismo, Dios trabaja con nosotros en medio de nuestras adversidades, en medio de este tiempo. Seamos un guerrero de oración en medio de estos tiempos difíciles. Habla el libro, ¿verdad? Y explica al escritor una lección digna de aprender. Un estudiante de doctorado de la Universidad Princeton entró una vez a la oficina de Albert Einstein y le dijo, ¿qué queda en el mundo para investigar en una tesis original? Y le preguntó, ¿averigua acerca de la oración? Contestó el brillante científico, alguien debe averiguar acerca de la oración. Averiguar acerca de la oración, Einstein no era lo único con curiosidad en cuanto a la oración. Jesús también enseñó respecto a ella y lo hizo porque los discípulos le pidieron que lo hiciera. Tal vez ellos no se habían estado interesados en producir una tesis sobre la oración, pero querían saber cómo orar. Y orar es hablar con Dios. Orar es decirle al Señor cómo tú te sientes. ¿En qué necesitas ayuda en un área de tu vida? ¿En qué área yo tengo necesidad? Y dice, esta es la única ocasión en la Biblia en que una persona enseña explícitamente a orar
y a otra cómo orar. Todo resultó en una petición de los discípulos y es lo que vamos a hablar la semana que viene del Padre Nuestro. Pero tú tienes tu oración con el Señor, tú tienes una forma de conectarte con Él, ¿verdad? Señor, aquí estoy, ¿verdad? Yo no sé porque yo no conozco la oración de cada uno de ustedes, de lo que estamos ahí viendo a través de este Facebook Live, pero tú tienes una, quizás tú comienzas, ¿verdad? Yo en lo personal, yo comienzo adorando a Dios en una alabanza en la madrugada, que es el tiempo que yo tengo, ¿verdad? Y quizás en la noche, ¿verdad? Yo hago diferentes conversaciones con el Señor. Yo hablo con el Señor todo el tiempo. Aún, ¿verdad? Tú no necesitas estar ahí tirado de rodillas, que es necesario, que es muy bueno. Y para este tiempo mucho más, que saques tus días de oración, tus días de ayuno. Es necesario para tú poder estar, ¿verdad?, firme en medio de las acechanzas que decía la palabra, ¿verdad?, el domingo. Pero en medio de este tiempo tú debes tener tu espacio para orar. Y lo debes comenzar, ¿verdad?, como una conversación normal con Jesús, con nuestro Dios, con nuestro Señor. Como le quieras decir Abba o como le quieras decir Señor, Jehová, la palabra que te salga primera, Señor, aquí estoy, quizás dormido, pero el Señor te escucha. Él ve tu esfuerzo. Y es lo que nos está pidiendo a través de esta lección. La oración dice que los discípulos habían estado viendo a Jesús orar, habían estado escuchando orar a Jesús. Es evidente la manera en que Él oraba era tan diferente del modo en que ellos oraban. No estábamos haciéndolo bien, algo no estaba funcionando, entonces acudieron a Jesús pidiéndole, muéstranos cómo es que tú lo haces. Y yo me imagino cuando Jesús hacía sus milagros, la gente decía, ¿de dónde sale todo ese poder? Aún sin él saber quién lo tocaba, él sabía que ya alguien lo había tocado. Mira cuán poderosa era la conexión de Jesús con su Padre. Asimismo, el Señor quiere, en medio de este estudio, que aprendamos que es sorprendente que lo primero de lo que Jesús habla no es de cómo orar, sino dónde orar. Y ese es lo secreto. Porque las oraciones que hacemos espontáneas, o oramos por otra persona, o nos invitan a orar y oramos, no es dónde debes orar para que seas recompensado en público, porque Jesús oraba en lo secreto y era recompensado, ¿verdad?, por el Padre en público. Cuando quizás decimos, pero ¿y cómo él sanaba? Porque él oraba y tenía esa conexión con su Padre y de él salía poder. Y ahí a través de esa oración y de esa comunión con el Padre, con el Hijo, se producían estos milagros tan hermosos. Y no era simplemente de palabra, era por la oración, por esa comunión que él tenía y esa dirección que era dada por el mismo Dios, su Padre. El primer consejo que Jesús brinda es hacerlo en lo privado. El primer siglo de fariseos legalistas, ¿verdad?, utilizaban y veían los términos, las reglas, ellos se paraban para que todo el mundo los escuchara en la sinagoga. Pero en este tiempo Dios quiere escucharte a ti. Dios necesita que tú le ores a otros, porque mientras tú aprendes a orar, otros van a aprender contigo. Mientras otros ven en ti lo que Dios está haciendo contigo a través de la oración, así mismo esas personas van a aprender de que hay resultado cuando tú oras. ¿Y cómo lo lograste? Orando al Señor, pidiendo dirección al Señor, haciendo la voluntad de Dios. Pero es que nosotros no lo sabíamos, no, porque yo estaba orando en lo secreto y Dios me recompensó en público. Jesús te invita a orar en lo secreto, donde quiera que estuvieras, hicieras lo que hicieras, se esperaba que detuvieras y oraras. Jesús hacía eso, se detenía y oraba. No en público, en lo secreto. Los fariseos, a quienes les encantaba mostrar lo piadoso que eran, se dieron cuenta de que era un gran momento de exhibir su espiritualidad, quizás balbuceando con voz suficiente alta para que todos pudieran oír, pero Jesús lo hacía en lo secreto, para que en la oración según Jesús, dice Mateo 6:6, el Señor Jesús dijo, mas tú cuando ores,
entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Estas palabras no son difíciles de entender, pero quizás nos resulte mucho más difícil ponerlas en práctica. La vida de hoy está llena de muchas cosas que consumen nuestro tiempo y nuestra atención. Todos los días pasamos horas mirando nuestros teléfonos celulares o otros dispositivos, poniéndonos al día en correo electrónico, mensajes de texto y redes sociales. Imagínese todo el tiempo que usted invierte en eso, en distracción o información, pero nuestro compañero electrónico que están con nosotros todo el tiempo, desde el momento en que nos despertamos hasta que vamos a dormir, usted utiliza su celular. Pero cuando tú vayas a lo secreto, no debes tener ninguna distracción. Es hablar con el Padre, decirle cómo te sientes, decir qué es lo que estás sintiendo, cómo te estás sintiendo, y ya tú verás que en medio quizás del momento difícil que estés viviendo, Jesús te va a recompensar en público. El problema es que en esta conexión constante en el mundo que nos rodea afecta negativamente nuestra vida espiritual. Cuando nuestro tiempo es consumido y nuestras mentes están preocupadas, es imposible tener tiempos privados en comunión con el Señor. Cuando usted tiene la cabeza llena, yo no sé si usted me entiende el término, usted tiene muchos pensamientos y cosas que usted tiene en la cabeza por hacer, es imposible que usted tenga una comunión real con el Padre. Pero si usted decide sacar ese tiempo, donde hay silencio, donde está usted con el Señor, que era lo mismo que hacía Jesús para prepararse a atender las multitudes, para prepararse a atender todos los enfermos que se iba a encontrar en el camino, Él se iba al lugar secreto. Y es lo que nos recomienda. Y cuando Él salía público, salía con autoridad, salía con fuerza, era dirigido por mismo Padre y hacía milagros y tenía esa dirección a través del Espíritu Santo. Y nosotros, ¿verdad? Dios nos pide tan solo eso. Sin embargo, la palabra del Señor Mateo es clara. Entra en tu aposento privado y cierra la puerta. Quizás el lugar que tú sientas orar no tiene puerta, ¿verdad? Yo por lo regular oro en la sala de mi casa o en una silla que yo tengo en mi cuarto. Pero cuando yo estoy en la sala, ya mi hijo y mi esposo saben que yo estoy orando. Y yo a veces veo la cabeza de mi hijo Reinaldo que se asoma y cuando sabe que yo estoy orando, vira y se va, porque él sabe que es mi momento con Dios, ¿verdad? Aunque cuando tú ores a la hora que sea, pero practíquelo, puede ser en la madrugada, que es un buen momento para tú hablar con Dios porque hay mucho silencio en la comunidad que yo vivo. Pero si deseas orar en el tiempo que tú tengas, pero no le demos las obras al Señor, demos a Él el tiempo genuino que Él nos está pidiendo para hablar con Él y para dialogar con Él. Dice que los evangelios podemos ver numerosas ocasiones en que Jesús se apartó de las multitudes y se fue a estar solo para orar. En Mateo 14:23 dice, una vez despedido de las multitudes, subió al monte a soles para orar y cuando llegó la noche estaba allí solo. También dice en Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, Jesús salió y se fue a un lugar al desierto y allí oraba. A lo largo de su vida en la tierra, Jesús aprovechó la oportunidad de estar a solas con el Padre orando en secreto. El modelo que Jesús quiere que tú aprendas en esta noche para nosotros, Él dejó que las multitudes bulliciosas, las necesidades apremiantes que los rodeaban, incluso sus discípulos, Él oraba en privado. Por eso la insistencia de sus discípulos que le enseñara a orar. Porque ellos querían saber cuál era la estrategia, ¿verdad? O quizás la forma en que Él oraba. Aunque se lo decía sin vanas repeticiones. Como hay gente que dice, Señor, lo que te dije ayer te digo hoy. Cuando tú tienes un tiempo para desglosarle al Señor. Y si quizás se da mucho trabajo, desglósaselo en una libreta escribiéndolo. Si quizás te da mucho trabajo, escribe lo que necesitas decirle al Señor. Y tú verás, cuando pasas el tiempo, vas a ver la estrategia tan poderosa que es la oración en tu vida.
¿Cómo podemos nosotros mantener una vida privada en oración en una época de tanta distracción? Yendo a lo secreto, diciéndole al Señor, aquí estoy. Una de las recomendaciones que da el escritor, ora en secreto, y otra es orar con sinceridad. Jesús indicó que la oración verdadera, la oración que consigue la atención, la oración que honra a Dios, la oración que satisface el cielo, que santifica el cielo, no se pronuncia únicamente en los secretos, sino también que eleva sinceridad, cuando tú eres sincero con el Señor. Porque recuerda que Él ya sabe cómo tú te sientes. Él ya sabe lo que te va a suceder. Él ya sabe lo que tú estás pensando. Señor, ¿por qué nos hace pasar tanto trabajo? Porque es necesario ir a los secretos y hablar con Él. Jesús añade que el Padre recompensa la oración que consigue atención, la oración que honra a Dios, la oración que santifica el cielo, no se pronuncia únicamente en secreto, sino que se eleva con sinceridad. Jesús añade que el Padre recompensa lo que haces en secreto. Dios sabe cuando sacas tiempo para ir al lugar secreto y estar a solas con Él, eres sincero respecto a lo que estás haciendo. Cuando tú sacas ese tiempo, no es un tiempo obligatorio, es un tiempo que tú sacas con sinceridad porque se lo quieres expresar al Señor y quieres que el Señor te escuche en medio de tu necesidad. Cuando estás en medio de un lugar secreto no hay ovación y nadie aplaude, no hay actuación, es tú con Dios. No es decir, lo hábil no es hablar, es decirle a Dios cómo tú te sientes. Es a veces lo que causa trabajo en nuestra oración. Cuando te cierras el ruido de este mundo, maximizas tu capacidad de oír a Dios. Esto lo muestra Dios en que está tomando con mayor sinceridad lo que Dios te quiere decir. Hace unas semanas atrás yo escuché el teléfono decir que mi hermano se estaba muriendo. Y solamente algunas personas lo saben. Y en medio de ese proceso yo le dije a mi hermana, ¿sabes qué? Quizás vamos a llorar, pero es momento de orar. Y oramos al Señor, y oramos al Señor, y oramos para que Dios mostrara qué era lo que Él necesitaba en ese momento. Y mi hermano le dijo a mi hermana, yo lo que necesito es que ustedes oren por mí. En medio de la crisis, en medio del diagnóstico que era para morir. Le dan de alta y regresa nuevamente al hospital. Le dan de alta y regresa nuevamente al hospital. Hoy le dieron de alta. Con un sinnúmero de diagnósticos y una situación muy particular que le ocurrió, pero en medio de todo ese proceso, que para la ciencia era cero, mi hermano está en pie. Y él dice, yo estoy en pie por las oraciones, porque cuando tú oras con sabiduría, no para que te escuchen, no para que digan, wow, como él ora, con sinceridad al Señor, cuando ya no tienes más opción, cuando ya sabes que nadie más te puede ayudar ni darte alternativa, ni aún la ciencia. Te estoy hablando de mi experiencia, pero quizás la tuya es otra. En medio de tu situación emocional o problema que tengas, la opción en este tiempo es orar. Y orar a lo secreto es mucho mejor. Donde estás tú solo con Dios. Cuando estás en este lugar secreto no hay ovación, nadie te va a aplaudir. Nadie te va a decir, mira cómo ese hermano ora, mira cómo Dios lo usa. No, nadie te va a decir eso. Es ahí tú con Dios, hablándole cómo tú te sientes para que te prepare para lo nuevo que puede ocurrirte o para lo que estás viviendo en medio del tiempo difícil. Pero recuerda que Él nunca te va a dejar solo y que tu llamada se puede caer, pero Él va a estar ahí escuchando qué es lo que te está sucediendo. Cuando te encierras al ruido del mundo, maximizas tu capacidad para escuchar al Espíritu. Jesús no se iba a lugares públicos, Él se iba a los secretos. Y otra de las cosas que nos dice el escritor es orar de forma específica.
Aunque a veces tú tienes que orar, ¿verdad? O quizás ora global y enumera, pero cuando tú quieres que suceda algo específico en tu vida, y Jesús lo hacía, oraba específicamente por la situación que tenía la persona. Así que no os hagáis pues semejante a ellos, como dice en Mateo 6:8, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que nosotras se las pidamos. Jesús va un paso más allá diciéndome no cómo orar, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. La palabra para oídos significa tomando en serio. En otras palabras, Dios no se conmueve por la cantidad de nuestras palabras. Qué cosa más tremenda. Jesús señala que lo que hace Él es que te escucha la oración, no es lo mucho que le digas a Dios. Captas la atención, es lo que expresas, lo que dice, y la oración no consiste principalmente en decirle a Dios lo que tú necesitas o deseas. El propósito de orar es acercarte y profundizar con tu relación con Él. Cuando tú oras es que tú quieres profundizar, no por obtener un beneficio. Claro que lo vas a obtener, porque una vez Él ve que tú obedeces y eres sincero y te encierras ahí en tu aposento, en el lugar que tú tienes para orar, así sea una esquinita que no tenga puerta. Pero cuánto más será mejor en lo secreto, que nadie te estorbe, que nadie te moleste, porque estás hablando con el Padre. Y el ejemplo que nos daba ahorita el escritor de que cuando tú estás en una llamada muy importante y usted está ahí en lo último de la llamada, y si es de los teléfonos que habían antes, que usted le echaba una peseta o 50 centavos, yo no sé si ustedes recuerdan, esos teléfonos que eran públicos, y cuando usted estaba haciendo la llamada, que ya usted estaba a punto de decirle, ven a buscarme, la llamada se le caía y usted no tenía una peseta adicional, en el caso mío, para volver a echarla y decirle que dónde tú estabas para que te fueran a buscar. Y al suceder eso, yo me tenía que ir a pie, desde el pueblo de La Piedra hasta la casa de mi mamá. Por eso es importante usted sacrificarse en la vida, jóvenes que están aquí. Ora. El propósito de orar es acercarte a Él. Y dice, la oración es casi como Dios estuviera diciéndote, no traigas tu lista de compra, ya sé lo que hay en ella. Mira qué cosa más tremenda. No encarguemos eso por adelante. Trae tu corazón, tu pensamiento, tu mente, trae tu amor, tráeme toda tu atención, tráeme tu afecto puro. La oración no consiste principalmente en obtener cosas de Dios, sino pasar tiempo con Dios. Así que la oración, dice, la oración del justo puede más. Y aquí hay un salmo que decía aquí, el Salmo 4, que lo voy a leer para finalizar, versículo 1 al 5, que dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Y dice, sabe pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Así que cuando tú clamas a él, dice la palabra, él te responde. Lo importante de esto es tener un momento de ir a lo secreto con el Padre. Y la oración que tiene este capítulo en esta noche, te voy a pedir, hermano, que te pongas en pie. La semana que viene estaremos hablando del Padre Nuestro. Dice la oración de esta semana, Señor, enciende mi pasión por crecer en intimidad contigo. Esta semana te traigo mi corazón, ¿verdad? Y como nos ha enseñado la pastora, nuestros pensamientos. Te traigo mi amor y te traigo toda mi atención. Así que vamos a orar en esta noche para así culminar. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque tú has hablado a cada vida ahí que ha escuchado y se ha conectado. Gracias por cada hermano, Señor,
que hoy reciben nueva fuerza, que hoy, Señor, aprendimos que ir a los secretos, Señor amado, con sinceridad, Señor, con honestidad a ti. Señor, al lugar secreto, te pido que bendigas a cada uno, Señor, de las personas que se conectaron ahí, en medio, Señor, de sus situaciones, en medio de sus desesperanzas, Espíritu Santo. Te pedimos que tú les des fuerza, que tú renueves su fuerza, Señor amado, a cada uno, que los ayude en medio de las situaciones, pero sobre todo, Espíritu Santo, que nos ayudes a acercarnos más a ti, que aprendamos a orar más contigo, que aprendamos, Señor amado, a pedirte de la forma adecuada para que tú te encargues, Señor, específicamente de cada una de nuestras necesidades. Te damos gracias hoy, Señor amado, por cada hermano que se conectó y por cada hermano que aquí presencial hizo su esfuerzo para estar en este lugar. Te pedimos tu bendición y te damos gracias por lo que tú sigues haciendo, por lo que tú harás y por lo que tú haces con cada hermano en medio de este tiempo, en el nombre de Jesús. Así que agradecemos a los hermanos que se han conectado, se han bendecido y nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.